vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Mis queridos hermanos, muy buenos días y también a todos los amigos que nos están viendo en esta mañana. Hoy es domingo 28 de junio de este 2020. Sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece si para empezar hacemos una oración para poner en las manos de Dios este maravilloso tiempo? ¿Me acompañan? Les pido de favor a todos aquellos que gusten, que inclinen su cabeza, que cierren sus ojos y vamos a disponernos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor Dios y Padre eterno, gracias de verdad te damos en esta mañana porque no solamente nos das la vida, Señor, también nos das la oportunidad de podernos congregar, Señor, aunque sea de esta manera virtual. Queremos agradecerte por ello y queremos suplicarte que tú bendigas todo este tiempo, todas y cada una de las cosas que se han dispuesto, que se han preparado solamente para darte la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús también ponemos en tus manos, Señor, la vida de las personas que nos están escuchando en diferentes países, Dios, que pues tú los bendigas y seas con todos y cada uno de ellos, que les guardes, Señor, igual de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús también queremos ponerte pues todo lo que vamos a hacer, Padre, la dirección, la lectura de tu palabra, las alabanzas y adoración para ti y también, Señor, la palabra, la predicación, que sin duda alguna pues es lo más importante, Señor. Bendice todo esto, por favor, lo hacemos para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Mis queridos hermanos, pues qué gusto estar una vez más, ¿verdad?, aquí con ustedes.
Y bueno, quiero mandar algunos saludos muy cordiales, ¿verdad? Por ejemplo, nos está viendo, nos está ahí pendiente de la transmisión nuestra hermana Silvita, ¿verdad? Ahí está Laura Franco, también está Vero Monreal, Alberto Acevedo, Nayeli Mendoza, Silvia Adela, está, ya la mencioné, Irma Banderilla, nuestra hermana Claudia Urbina, Abigail García, Hatsumi Hernández, Elizabeth Domínguez, y Virginia Gasón, nuestra querida hermana Vicky, saludos cordiales. Mi hermano Miguel Colín también lo está viendo, mi hermano Andrés también, Sergio también, mi hermano Ricardo. Pues qué bueno, nos da mucho gusto, ¿verdad? Que todos estén ya aquí dispuestos. Y obviamente hay algunas personas más que los vamos a ir mencionando, ¿verdad? En el transcurso de esta transmisión. Y bueno, para continuar con nuestro programa, mis queridos hermanos y amigos, vamos a tener la lectura de la palabra. Hoy nos toca leer y aprender un poco más de la primera carta, perdón, no es cierto, no es la primera carta, es el primer libro de Samuel, capítulo número 26. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y le voy a pedir por favor a Consuelo, mi esposa, que pase aquí al frente. Buenos días, hermanos. Es un placer volver a conectarnos por este medio y a poder saludarlos, aunque sea de lejos. Vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy y dice así el primer libro de Samuel, capítulo 26. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Perdón, hermanos, fallas técnicas. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua al de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová.
Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Muy bien, hermanos, pues el capítulo número 26 de Samuel está dividido en los siguientes temas. Saúl persigue personalmente a David por segunda ocasión. Esto lo vemos en los versículos 1 al 4. De los versículos 5 al 12, David perdona por segunda ocasión la vida de Saúl. Y los versículos 13 al 25 nuevamente entablan un diálogo y Saúl aparentemente pues se arrepiente de perseguir a David e incluso pues hace una pues como digamos en este caso buen deseo a David de que va a ser grande y va a prosperar en todo lo que él haga. Y algunas de las enseñanzas que nosotros tenemos en este pasaje que son para prácticas en nuestra vida es que cuando nosotros nos alejamos de Dios como Saúl estaba alejado de Dios, a veces seguimos consejos de hombres y que van en contra de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando hacemos caso a eso, pues volvemos al mismo problema que teníamos antes y no seguimos avanzando. Y así Saúl se envolvió otra vez en el mismo círculo de volver a perseguir a David y no avanzó. Supuestamente ya habían hablado y ya habían quedado en paz, pero no, o sea, él volvió y persistió por estas, nosotros pensamos que son malas compañías que le estaban diciendo que pues se acabara con la vida de David. Y otra cosa que podemos aprender de David es que él nuevamente muestra su fe y su confianza en Dios y actúa coherentemente de esa manera, ¿verdad? Perdonando a Saúl y mostrando su temor al Señor. Y nosotros pues aquí aprendemos cuándo debemos de perdonar a nuestros hermanos, las veces que sean necesarias, ¿verdad? Y Dios nos dice ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que 70 veces 7 hemos de perdonar a nuestros hermanos, o sea, infinito hermanos. Y y la última enseñanza que yo encontré aquí en este capítulo es que Saúl se arrepiente, pero vemos que pues, realmente no es un arrepentimiento, sino es un remordimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente y el remordimiento es un dolor momentáneo por algunos malos actos que nosotros hacemos. Entonces aquí pues aparentemente Saúl se había arrepentido, pero vemos que realmente es un remordimiento. Y a veces nos pasa, ¿verdad? O a la gente que está a nuestro alrededor decimos, está arrepentida y vuelve a hacer lo mismo, es que realmente no está arrepentida. Cuando uno se arrepiente, pues hay un cambio en nuestra mente y es un cambio de dirección. Ya no voy a hacer el mismo, cambio la dirección. Bueno, hermanos, estas son algunas de las enseñanzas que
que vemos en este capítulo. Espero que sea de bendición para ustedes, también para mí lo ha sido. Bueno, vamos a continuar. Y este día, hermanos, queremos a orar, pero queremos darle gracias a Dios por algunas de las peticiones que han sido contestadas. Y ustedes saben que durante toda la semana, pues está la reunión de oración, se ora, pero también durante todo el día, algunos hermanos nos hemos comprometido a estar orando por estas peticiones, estar apoyando a todas las personas que lo necesitan. Y tenemos algunas acciones de gracias que queremos dar por que Dios ha sanado a muchas personas y pues nos gozamos con ellos y pues queremos darle las gracias a Dios por esto. Entonces, en esta mañana queremos que ustedes nos acompañen a agradecerle a Dios por todo esto. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque sin duda tú eres bueno y tu misericordia se renueva día con día, Señor. Gracias porque pues lo hemos estado comprobando durante todo este tiempo, Padre, que hemos estado con esta situación de la pandemia. Y te agradecemos, Padre, por todas las respuestas que tú nos has dado, porque nosotros no merecemos nada, Señor, pero sin en cambio por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu soberanía que a ti lo dispones, Señor, podemos ver grandes bendiciones en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos, conocidos, familiares, hermanos en Cristo, Señor. Y en esta mañana yo te quiero agradecer por Ana Ríos y por Jesús Barragán, Señor. Gracias porque tú les permitiste ayer poder conocerte, porque ellos pudieron reconocerte a ti como su Señor y Salvador, Padre, y te agradecemos porque realmente pues ha sido un trabajo de estar orando por ellos y Padre, de nuestros hermanos que están ahí al pie del cañón, pues compartiendo tu palabra, y te agradecemos por ello, Padre. Te pedimos por su crecimiento espiritual, Señor. También te damos muchas gracias por la vida de Elizabeth García, Señor, porque tú la has levantado, Señor, de esta enfermedad que ella tenía también de COVID. Y gracias, Padre, porque no podemos hacer otra cosa más que agradecerte por la misericordia que tú has mostrado hacia ella. Te pedimos que sea restablecida completamente. También te agradecemos por Cintia y Héctor García, Señor, que también ya están recuperados completamente. Y te suplicamos, Padre, que tú les bendigas y les sigas fortaleciendo su cuerpo para que ya estén completamente recuperados, Padre. También te damos muchas gracias por nuestro hermano Rey, Señor, que ya está mucho mejor. Gracias, Padre, porque aún en esta prueba que tú le has permitido, te damos muchas gracias porque todo trae enseñanza para nuestras vidas y sin duda ha traído enseñanza para la vida de él. También por nuestra hermana Luz María, Señor, te damos muchas gracias porque ya también se encuentra mucho mejor de sus pulmones. Y gracias, Padre, por las respuestas tan maravillosas que tú nos das, Señor. También te damos muchas gracias por Mónica, por Fátima y por Fernando, que también ya se recuperaron. Y te agradecemos, Señor, porque pues todo esto lo pusimos en tus manos y sin duda tú eres un Dios fiel y justo, Padre. También te damos muchas gracias por nuestro hermano Mario Beltrán, que pues rápidamente encontró trabajo, Señor, y pues no se debe más que tú estás con él, Señor, y tu mano ha sido con él. Te damos muchas gracias por su vida. Y Señor, ponemos todas estas peticiones y muchas más que tenemos y te damos muchas gracias porque tú nos has contestado conforme a tu voluntad y te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias. Y bueno, estas son algunas de las peticiones que pues Dios ha respondido y pues les animo a que se unan, a que los que no están en la reunión de oración pues participen y puedan unirse, a lo mejor no en el horario que ellos tienen, pero ustedes pueden escoger alguna otra hora para orar y pues serán bienvenidos. Que Dios les bendiga. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza y adoración. Así es que les pido que ahí en sus casas, los que quieran, ¿verdad?, se puedan levantar y podemos adorar a nuestro Dios. ¿Ok? Adelante.
da salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Hey. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la
mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, qué gusto es poder alabar a Dios. Y algo de lo que es importante, sobre todo para aquellos que es la primera vez que están con nosotros, bueno, nosotros cantamos a Dios. Dice la Escritura que Él es el único digno de toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Por eso es que nosotros pues entonamos cánticos a Dios, ¿verdad? Cada vez que podemos hacerlo, no solamente aquí en el servicio, sino durante todo el tiempo. Bueno, vamos a ver ahorita los anuncios, vamos a pasar este tiempo de anuncios. Les recordamos que todos los días a las 7 de la noche tenemos una reunión de oración virtual por WhatsApp. Nos conectamos ahí, ¿verdad? Somos más de 40 personas que estamos orando todos los días por las diferentes necesidades que tienen las personas. Entonces, si usted quiere integrarse a esta reunión, solamente tiene que marcarme. Aquí está mi teléfono 55 35 22 22 11 y con todo gusto lo vamos a incluir. Y también, como dijo mi esposa Consuelo, bueno, si usted no puede estar ahí a las 7 de la noche, lo que puede hacer también es escoger un horario del día en el cual usted quiera orar por todas esas peticiones y lo puede hacer. Para ello, nosotros ahorita tenemos un rol, estamos orando prácticamente cerca de las 24 horas del día, una hora, una persona diferente hace una oración por todas las peticiones. Así es que usted va a estar respaldado en oración prácticamente todo el día. El segundo anuncio que tenemos es: estamos estudiando los días miércoles a las 7 de la noche, igual por WhatsApp.
el libro de Isaías. Vamos en el capítulo número 59, que es el que corresponde a este próximo miércoles que viene. Así es que si usted no tiene otra cosa que hacer, a las 7 de la noche, inclúyase, ¿verdad? Súmese con nosotros a este estudio del profeta Isaías. Y lo mismo, si usted no está inscrito, si usted no está participando, hágalo. Igual se puede comunicar conmigo a mi teléfono, igual lo vuelvo a decir, 55 35 22 22 11. Pueden marcarme y lo ingresamos para que esté participando de estos estudios. También tenemos otro anuncio. Dentro de 8 días va a haber reunión de jóvenes. Favor de comunicarse con nuestro hermano Iván Aguilar. Él siempre envía la invitación, ¿verdad? Es vía Zoom. Entonces todos los jóvenes tienen una cita con él el próximo domingo alrededor de las 2 de la tarde. Ahí tienen esa reunión. Y por último, recuerden que, bueno, si ustedes tienen a bien hacer sus diezmos y ofrendas, lo pueden hacer como siempre, a las cuentas que ya ustedes conocen. Y por favor avísenle a nuestro hermano Emilio Zárate para que él esté al tanto de esos depósitos y lo pueda estar llevando. Muy bien, mis queridos hermanos, bueno, después de esto vamos a pasar a nuestro tiempo de predicación, así es que le voy a invitar a usted a que traiga su Biblia, o bien si usted la utiliza de manera digital, bueno, que abra su Biblia, que la tenga ahí en la primera y única epístola de Pablo a la iglesia de los Efesios. Así es que abra su Biblia por favor en Efesios capítulo número 2. Vamos a ponerle ahí un separador y vamos a iniciarla. Pero antes de ello vamos a tener una introducción. Entonces quiero pedirles a todos ustedes de favor lo siguiente. Pongan mucha atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de un enfrentamiento en Francia, un batallón, un cuerpo, ¿verdad?, ahí de soldados de Estados Unidos, después de un enfrentamiento contra los nazis, sufrió las pérdidas de algunos de sus compañeros soldados. Cuando se terminó al atardecer esta batalla, esta lucha, los soldados vieron a lo lejos que había un cementerio, y en ese cementerio también había una iglesia católica. Entonces ellos se dirigieron hacia esa iglesia católica y después de tocar la puerta, les abrió un sacerdote. Y ellos le dijeron al sacerdote que si podían enterrar a las personas, a los soldados que habían fallecido ahí en ese cementerio. El sacerdote les hizo una pregunta. Les dijo, ¿estas personas fueron en su vida católicos? Los soldados respondieron que no. Entonces el sacerdote católico les dijo, bueno, discúlpeme, de verdad lo lamento mucho, pero no puedo permitir que los puedan enterrar. ¿Okay? Después de ello, el sacerdote cerró la puerta, se metió a su templo y los soldados, bueno, siguieron cargando a sus muertos, a los soldados caídos, y precisamente en el límite donde terminaba el cementerio, ellos ahí decidieron enterrarlos. Después de hacer un servicio, enterraron ahí a sus soldados caídos, después hicieron un servicio, dijeron unas palabras, entonaron unos cánticos y se retiraron de ahí. La historia anterior nos ilustra que la naturaleza humana, que es pecaminosa, se encarga de levantar barreras. Y estas barreras impiden, obviamente, el paso, ¿verdad?, el acceso a la comunión, a la unidad entre los seres humanos. Las barreras más grandes que existían en los tiempos en los cuales se escribió la epístola a los Efesios eran las diferencias que existían entre los hombres libres y los hombres que eran esclavos. Los dueños de los esclavos los consideraban a estos últimos poco menos que animales. Los trataban con desprecio, con una injusticia tremenda, les racionalizaban la comida, el agua. Cuando tenían hijos, los hijos también les pertenecían a los amos. Era realmente un tiempo muy triste. Y por su parte, los esclavos, bueno, siempre estaban rencorosos contra sus amos, contra sus dueños. Ellos siempre los veían con desdén, y si tenían la oportunidad de escaparse o huir, pues también lo hacían, sabiendo que eso les podía costar su vida. Otra diferencia era por el género.
Los hombres eran unas personas que ellos a sí mismos se consideraban machistas, eran demasiado machistas, consideraban a las mujeres como personas, ¿verdad?, de segunda o tercera categoría en medio de la sociedad. Y muchas veces ocurría que cuando una mujer se convertía al cristianismo, su esposo se divorciaba de ella y la dejaba sola. Y obviamente, pues al dejarla sola, pues no había como hoy, ¿verdad?, de leyes que le digan al hombre que tiene que pasarle una pensión, sino que las dejaban solas, las abandonaban, incluso con sus hijos, para que ellas se las pudieran entender. Otra de las diferencias que marcaban estas barreras, ¿verdad?, en la iglesia en los tiempos que se escribió la carta a los Efesios, consistía precisamente en la raza. La raza era algo que diferenciaba mucho a los seres humanos en esos momentos. Por ejemplo, los griegos se consideraban una raza superior a todas las demás razas de la humanidad, y a todos los demás los consideraban como bárbaros, como personas iletradas, ¿verdad? Lo mismo ocurría con los romanos. Los romanos pensaban de una manera similar a los mismos griegos. Y ya en tiempos más modernos, pues obviamente los alemanes también tenían este tipo de mentalidad y hoy en día la siguen teniendo. También estas divisiones habían convertido en uno de los problemas más serios de aquel tiempo como lo son ahora. Nosotros sabemos que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, es un pasaje muy conocido por todos ustedes, encontramos lo que se conoce como la oración intercesora. El Señor Jesucristo oró, ¿verdad?, por sus discípulos en esa preciosa oración, y en esta oración que Jesucristo hace al Padre, Jesucristo pide 3 veces lo mismo al Padre: que sean perfectos en unidad. Los versículos 11, 21 y 22, que obviamente no los vamos a leer, ahí, ¿verdad?, el Señor Jesucristo le pide al Padre que sean uno solo, ¿verdad?, que actúen como un solo cuerpo, como una sola persona. Esta oración de Jesucristo fue contestada por Dios de una manera posicional, es decir, los cristianos estamos unidos espiritualmente de una manera perfecta, ¿ok? Y no solamente para ese tiempo, sino también para hoy en día. Para todos los tiempos estamos unidos de una manera perfecta. En la iglesia de Cristo debemos de dejar a un lado todas nuestras divisiones que podamos tener, todo aquello que impida la unidad. Dios no nos manda a que nosotros hagamos la unidad, sino lo que Dios nos manda es que guardemos la unidad. La unidad ya ha sido provista, hecha una realidad por Dios. Vayan conmigo ahí a Efesios capítulo 4, de los versículos 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra sobre este asunto. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice Dios así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No lo vamos a estudiar ahorita, mis queridos hermanos, pero aquí en estos versículos encontramos 7 elementos que son los cuales Dios ha provisto de una manera milagrosa la unidad dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a estudiar nuestro pasaje que nos corresponde del versículo número 11 al versículo número 22 de esta carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia que estaba ahí en Éfeso, ¿ok? Y el pasaje está dividido en 3 unidades, en 3 secciones. ¿Cuál es la primera sección? La primera sección es la separación previa, ¿verdad?, que había entre los gentiles, es decir, todas aquellas personas que no son de origen israelita y obviamente los israelitas. Y este primer punto lo encontramos en los versículos 11 y 12 de esta primera carta. Así es que vamos a leerlo. Dice así, versículos 11 y 12 de Efesios capítulo número 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La desunión
en la iglesia de Éfeso era la principal causa problemática entre creyentes y judíos. La razón de ello, su nacionalidad. ¿Y qué implicaba ello? Bueno, como cristianos, yo les decía que debemos dejar a un lado todas las diferencias que impidan tener una unidad en el Espíritu Santo, con los mismos hermanos en la fe, es decir, con aquellas personas que han creído lo mismo que tú. ¿Y qué quiero decir que han creído lo mismo que tú? Que han creído que el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, murió en tu lugar para que Dios te pudiese perdonar a ti, para que Dios pudiese, ¿verdad?, estar cercano a ti, para que tú, cuando tú empieces a vivir una nueva vida, porque eres un nuevo hombre a partir de tu conversión a Cristo Jesús, para que tú aquí tengas toda una vida, ¿verdad?, y seas libre del pecado, de la culpa, de la condenación eterna, y cuando ya no estés aquí en este mundo, puedas estar en el cielo, en la presencia de Dios. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahora, nosotros leemos que el apóstol Pablo, con esta misma idea, nos dice en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. No lo busquen, yo se los voy a leer. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y dice también Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Bueno, aquí en Romanos capítulo 10, versículo 12, cuando dice que ya no hay diferencia entre judío y griego, recordemos que griego, desde el punto de vista judío, era cualquier persona que no era de origen israelita. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? En la iglesia de Cristo ya no debe de haber divisiones por el origen racial de los creyentes. Es decir, si en la iglesia tenemos un hermano salvadoreño, que sí los tenemos, que si en la iglesia tenemos un hermano de Estados Unidos, ¿verdad?, que en su momento llegaron a ver, pues no importa. Él es hermano tuyo en la fe. No importa, ¿verdad?, que sea de Yucatán, ¿verdad? Porque ahí la gente de Yucatán, los mare, ahí todas esas personas de Yucatán, bueno, pues ellos siempre han querido por diferentes razones independizarse del resto del país, pero aún si hay un hermano yucateco, es tu hermano en Cristo. No importa su nacionalidad, no importa su raíz étnica, ¿verdad? La unidad de la iglesia no es tan solo un clima organizacional en el sentido de pertenencia a un grupo de personas, como en una organización, no. En el sentido, la unidad que Dios da dentro de la iglesia es en un ámbito espiritual. Y esa unidad la produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya lo vimos aquí que son 7 elementos de esa unidad perfecta. Ahora, en los versículos 1 y 2 que acabamos de leer en Efesios, se nos recuerda que Dios en su soberanía escogió al pueblo de Israel para que fuesen una nación especial. Eso lo dice en Amós 3:2. Igual, yo se los leo. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Okay? Fíjense cómo lo dijo Dios. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Bueno, Dios escogió al pueblo de Israel para que recibieran no solamente las bendiciones de Dios, sino para que ellos fueran, ¿verdad?, el ducto, el canal por el cual la bendición de Dios llegara a todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel no hizo esta labor. Ellos prefirieron quedarse, ¿verdad?, con el conocimiento de Dios, limitarlo, ¿verdad?, a su nacionalidad, a la gente de su propio país y no extenderlo. Es triste, Israel no cumplió con esa tarea. En lugar de ello, veían con desdén, veían con menosprecio a todas las personas que no fueran de origen israelita. Okay, bueno. Esta división que era tan marcada entre judíos, personas de nacionalidad judía, con el resto del mundo, que incluso alcanzó, ¿verdad?, a los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro, si ustedes recuerdan allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, de los versículos 9 en adelante, 9 a 18, y es más, hasta todo el pasaje, encontramos que el apóstol Pedro, ya como cristiano, ya con el Espíritu Santo viviendo de manera permanente en él, él también tenía esta misma forma de pensar. Es decir, él era judío y consideraba inmundo la comida, los animales y aún a las personas de las personas que no eran de nacionalidad judía. Y después de ello, después de que Dios le dio una visión a Pedro, él entendió
que los judíos, que la gente no judía también recibía, después de haber creído en Jesucristo, al Espíritu Santo. Y Dios le exhorta diciéndole que lo que él llama puro, lo que Dios llama puro, Pedro no tenía por qué llamarlo inmundo, ¿verdad? Entonces, fíjense cuál era el pensamiento algunos años antes de que Pablo estuviera en Éfeso escribiendo eso. Hasta las personas judías pensaban de esta manera, ¿verdad? Que por su nacionalidad ellos estaban separados del mundo y no que querían convivir con ello. Tan era esto, esta división, ¿verdad?, entre los judíos y el resto del mundo, que a una persona que metía o que participaba con una persona gentil, tenía la pena, de acuerdo a la ley, de matarlo. No sé si ustedes recordaron, pero también el apóstol Pablo sufrió en carne propia eso. Él, cuando estaba ahí en Jerusalén, lo acusaron de que había metido en el templo a Trófimo, un cristiano, ¿verdad?, de origen gentil. Fue una acusación falsa, pero por él, por poco, y ya lo querían también apedrear al apóstol Pablo, y él hubiera tenido que morir, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, imagínense, un gentil no podía entrar a un templo, a una sinagoga judía, y viceversa. Un judío tampoco, ni de loco se pensaría en meterse a un templo que no fuera una sinagoga judía. Entonces, esta división marcada por la nacionalidad estaba muy, pero muy arraigada en los tiempos en los cuales estaba desarrollándose la iglesia de Éfeso, allá por los años 50 al 60 de nuestra era. Como Israel no cumplió la misión que tenía de testificar a todas las naciones, Dios ahora le dio esa tarea, esa función a quienes creen. Exacto, a la iglesia, a nosotros. Es una tarea que ni siquiera los propios ángeles pueden hacer. Un ángel no viene y le habla del evangelio de Cristo a una persona. No, Dios se lo encargó a personas creyentes, a personas como tú o como yo. Recordemos, y obviamente eso lo tenemos escrito en Mateo 28:19 y Marcos 6:15, ¿verdad? Que dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios, al escoger al pueblo de Israel, tenía en mente dos cosas. Primera, que las naciones del mundo observaran en el pueblo de Israel la santidad, la forma en la cual ellos vivían y ellos se conducían, y la forma en la cual ellos adoraban al único Dios vivo y verdadero. Lo segundo que tenía en mente era que al distinguirse este pueblo de Israel del resto de las naciones, no se amalgamaran con ellas, es decir, no se mezclaran, no se casaran con otras naciones, porque estas naciones, esos matrimonios iban a jalar, ¿verdad?, a las personas israelitas a vivir y a una adoración pagana. Eso es lo que Dios tenía en mente. Por eso Dios les dio leyes tan estrictas en cuanto a la dieta, la vestimenta, el matrimonio, los sacrificios y todas las ceremonias. Pero los israelitas, en lugar de obedecer a Dios, no hacían esto. Ellos empezaron a desviarse. Pero algo más trascendente aún. Ellos, en lugar de haberse sentido privilegiados de parte de Dios, y ellos vivir en humildad y en obediencia a Dios, ellos lo que empezaron a sentir fue un orgullo desmedido, ¿verdad? Se aislaron, su vanagloria, ¿verdad? Y les llevó a considerarse seres superiores al resto de los demás seres humanos. La iglesia tiene las mismas misiones que el pueblo de Israel en este aspecto. Uno, tiene que ser una iglesia santa, separada del mundo, separada del pecado, de los vicios, de toda la maldad que hay en este mundo. Y obviamente, al ser una entidad, ¿verdad?, separada del mundo, lo que va a hacer es que va a producir una fuerza para poder predicarle el evangelio a las demás personas que no lo conocen. ¿Okay? Bueno, la separación previa que había entre gentiles y israelitas, y sobre todo entre gentiles y Cristo, iba en dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión social. Pablo llama a los creyentes gentiles de Éfeso a recordar que en lo social ellos no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Dios, es más, ni siquiera tenían relaciones significativas ni con los judíos ni con Dios. Y también había una dimensión espiritual, esto lo dice en el verso 12. Una persona gentil, antes de ser cristiana, estaba separado de Dios en 5 maneras diferentes. Primera, estábamos sin Cristo. Y digo estábamos porque yo también soy un cristiano ahora, pero soy de origen gentil. Es decir, hasta donde yo tengo conocimiento, no tengo ningún ascendente, ¿verdad?, de parte judía. Entonces yo también soy gentil, como creo que somos aquí la mayoría de todos los que estamos en esta iglesia.
Aunque obviamente en otras iglesias sí hay cristianos de origen judío, ¿verdad? Bueno, estábamos sin Cristo, por lo tanto no teníamos ni una esperanza mesiánica, no esperábamos al Salvador y al Libertador, ni siquiera estábamos enterados de que existía. Muchas personas ni siquiera están enteradas de que existe Jesucristo. Por eso es importante que cuando llevamos el Evangelio, ¿verdad?, a las diferentes etnias, como lo hacemos no solamente en México, sino en otros países del mundo, mucha gente ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesucristo. Y es importante que ellos lo escuchen, así como un día lo escuchamos nosotros. La segunda forma en la cual estaba separado de Dios es, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dios había organizado a su pueblo escogido como una teocracia, donde Dios era su rey y Señor. Les dio la bendición, protección, amor, sus leyes y sus pactos. Si los gentiles de aquel tiempo hubieran aceptado al Dios vivo y verdadero, hubieran sido parte de esa nación bendecida. Pero como también los gentiles en sus momentos rechazaban, ¿verdad?, a los judíos, ellos no fueron parte de esa ciudadanía celestial como es Israel. Y hermanos, seamos honestos, eso no solamente era en aquellos tiempos, hoy en día también es así. Los judíos en muchos de los países donde ellos se encuentran sufren, ¿verdad?, el asedio, el ataque de las personas, ¿ok? Y siempre se dirigen a ellos de una manera despectiva, ¿verdad?, como judíos, ¿ok? Y no es así. Ellos son parte del plan que Dios tuvo, ¿verdad?, para la salvación de toda la humanidad. Y digo tuvo porque ellos ahorita no están ejerciendo principalmente este ministerio, pero sí lo van a seguir ejerciendo. ¿Cuándo? En la gran tribulación. En la gran tribulación ellos van a ser los evangelistas. Okay. Pero de eso hablaremos en otro momento. La tercera forma en la cual los gentiles estábamos separados antes de tener una relación con Cristo es estábamos alejados de los pactos de la promesa. El pacto supremo que hizo Dios con la humanidad se lo dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3, le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham, el fundador de la nación judía. Iba a ser de una gran nación, y en él, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que no solamente iba a Dios a bendecir a los judíos, a esa nación que aún todavía no nacía allá en Génesis 12, sino que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero esa bendición no nos alcanzó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el judío, ya lo expliqué hace rato, porque el judío se aisló, ¿verdad?, en lugar de hacer la labor que Dios les había encomendado. ¿Okay? Ahora, recordemos qué es esto de pacto, ¿ok? Porque muchas veces los cristianos mencionamos pacto por aquí, pacto por allá, pero ni siquiera sabemos qué es un pacto. Bueno, un pacto, mis queridos hermanos, es un acuerdo en el cual Dios se compromete a sí mismo de bendecir a la gente, en este caso al pueblo de Israel, o bien a la iglesia. Ese es un pacto, se compromete Dios a bendecirlos independientemente de que Israel o la iglesia lo merezcamos, y Él lo va a cumplir de cualquier forma, ¿verdad? Esto es un pacto, ¿ok? Y la que corresponde al hombre es ser obediente, vivir por fe y vivir por fe. La cuarta forma en la cual estábamos alejados como gentiles de Dios antes de conocer a Cristo es porque no teníamos esperanza. Los gentiles estaban separados espiritualmente porque vivían sin esperanza. La esperanza de saber que había un Salvador, Cristo Jesús, ¿ok? Y eso es algo bien, pero bien importante. Fíjense, mis queridos hermanos, que muchos en el pensamiento de aquel tiempo iba en dos sentidos. Por ejemplo, muchos pensaban como los griegos. Los griegos pensaban que cuando una persona se moría, su espíritu muerto viajaba, ¿verdad? Y era errante, estaba errante por toda la eternidad. Vivía en inframundos, en supramundos, en fin, viajaba errante. Otro pensamiento era un tipo de aniquilamiento. Pensaba que cuando el ser humano terminaba aquí sus días, ¿verdad?, con vida, su alma moría, su cuerpo moría, ni siquiera pensaban que había un alma, y esa alma, obviamente no existía, el cuerpo moría ahí, eso era todo. Y así vivía la gran mayoría de personas que estábamos separados como gentiles de Cristo, porque esa es la mentalidad que se tenía. Ahora,
la quinta forma en la cual los gentiles, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos separados, es porque vivíamos separados sin Dios. Y esto es lo más importante. Los gentiles tenían una separación espiritual, ¿verdad? Sin Dios en el mundo. La palabra que aquí se traduce sin Dios es la palabra ateos, ¿verdad? Que ustedes conocemos. Una persona atea es una persona que no cree que exista Dios. Bueno, nosotros estábamos igual, separados de Dios. Y en este caso, los creyentes de la iglesia de Éfeso, pues no es que no tuviesen dioses, por el contrario, solamente básicamente los judíos, nosotros ahora los cristianos, ¿verdad? Y los musulmanes somos religiones monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios vivo y verdadero. El resto, ¿verdad? De todas las religiones del mundo son politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creen en muchísimos dioses. Y obviamente ahí para el pensamiento griego, que era lo que más influenciaba en estos años 50, 60, que estamos hablando del tiempo de la iglesia de Galacia, el pensamiento griego era lo que más prevalecía. Y entonces ahí la gente conocía, creía, ¿verdad?, en una multitud de dioses, ¿verdad?, en Zeus, el padre de todos los dioses, en el padre el dios del Olimpo, ¿verdad?, el papá de todos los dioses, Apolos y, en fin, una cantidad de dioses que cuando estudiamos el libro de Hechos, capítulo 17, ahí lo podremos ir con más detalle. Pero en aquel tiempo, los creyentes de origen gentil no es que no tuvieran un Dios, por el contrario, tenían muchos dioses, pero ¿cuál era el problema? Que todos esos dioses no eran el Dios verdadero, ¿ok? Inclusive, ¿verdad? Cuando Pablo fue y que andaba por allí en Grecia, ¿verdad? En Atenas, y ahí cerca del monte de Marte, había, ¿verdad?, un pasillo largo donde estaban las estatuas de muchos dioses. Y Pablo dijo, en realidad veo ustedes griegos que son muy religiosos, porque además de todos los dioses que tenían uno más, un pedestal, pero sin un Dios. Ahí, y decía, al Dios no conocido. Es decir, por si todavía, ¿verdad?, nos hace falta conocer a un Dios, bueno, pues ya le tenemos aquí reservado su pedestal para conocer a ese nuevo Dios. Eso lo encontramos allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, y en Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Entonces, estas eran las 5 formas en las cuales, como gentiles que no conocían a Cristo, estábamos separados de Dios. Ahora, la segunda parte de este mensaje lo constituye la unidad, es decir, la gran diferencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y recuerden que esa palabra en Cristo es la frase clave de toda esta epístola. En Cristo nosotros tenemos grandes y preciosísimas promesas. En Cristo tenemos unión con Él, tenemos unión con el Padre. Entonces, ahora, en Cristo, que esta sección, tenemos una unidad en Cristo, abarca de los versículos 13 al 18, ¿ok? Ahora, en Cristo los cristianos gentiles y hay tres cosas bien importantes. Primero, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, entonces, antes, como gentiles inconversos, estábamos lejos de Dios. Ahora, como gentiles creyentes en Cristo, estamos hechos cercanos a Dios. ¿Ok? Esta frase aquí que dice, estabas lejos, es una frase con la cual los judíos denominaban a los gentiles. Los judíos les decían que ellos eran los cercanos a Dios y los gentiles eran los lejanos a Dios. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, que ya en su momento también lo llegamos a estudiar, ¿ok? Y también en Isaías capítulo 57, versículo 19, también encontramos esto, que así se les denominaba a los gentiles, los lejanos, ¿verdad? Entonces, lejos, ese era un término en cierta forma despectivo, ¿verdad? Y cercano, pues era un término positivo, ¿verdad? Con el cual los judíos se identificaban a ellos mismos, ¿verdad? En su arrogancia, en su orgullo, decían, nosotros somos los cercanos, los que estamos cerquita de Dios. El hecho cercano a Cristo es una cercanía, no es una cercanía externa,
sino es una cercanía interna, es una unión íntima y personal con el Señor Jesucristo. Ahora, puesto que en Cristo la gran barrera fundamental era el pecado y a través de la sangre de Cristo ese pecado ya se quitó, nosotros ahora no tenemos barreras dentro de la iglesia cristiana para estar en plena unidad espiritual con todos nuestros hermanos, y todo esto es por la sangre de Cristo, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? En Cristo Jesús ya no debemos de tener ningún tipo de barreras. En la iglesia de Cristo no debe de haber ni ricos ni pobres, ni profesionistas ni técnicos, ni personas preparadas ni personas impreparadas, ni nacionales ni extranjeros, ni indígenas ni mestizos. En el cielo, mis queridos hermanos y todas las personas que nos escuchan, en el cielo, ¿qué cree? Vamos a estar todos juntos. Allá en el libro del Apocalipsis se nos narra una visión en el cielo. Y todos vamos a estar de diferentes, de todas las tribus, de todas las lenguas de la tierra. Todos vamos a estar por ciertos momentos alabando y glorificando al Dios vivo y verdadero. Entonces, si esto va a ser en nuestra eternidad, ¿por qué no lo empezamos a hacer el día de hoy aquí, verdad? En la tierra, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. La segunda razón de esta unidad, ¿verdad?, que tenemos, es que ahora tenemos paz para con Dios y también paz para con su pueblo, es decir, con los judíos. En los versículos 14 al 17 nos dice Pablo lo siguiente: porque Él es nuestra paz, o sea, Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Ya no tenemos separación como antes, ¿verdad? En Cristo Jesús, los cristianos judíos y los gentiles cristianos, ya no tenemos ninguna separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bueno, la única fuente de paz es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 nos dice que Jesucristo, dentro de todos los nombres que le fueron designados por Dios, Él tiene uno muy especial, muy hermoso. Jesucristo es nuestro príncipe de paz. ¿Ok? Bueno. Algo que es inherente al pecado que vivimos como humanidad es la ausencia de la paz. Se hizo un estudio, ¿verdad? Y se encontró, un estudio serio por cierto, que durante todos los años, los miles de años de civilización y culturas que tenemos los seres humanos, tan solo hay un periodo de 25 años en el cual todo el mundo ha estado en un periodo de paz. La gente de todas las naciones, de todos los tiempos, siempre ha estado en pleitos, en guerras, pueblo contra pueblo, nación contra nación, país contra país, siempre. Tribu contra tribu, ¿verdad? Y eso sigue más hoy hasta nuestros días. Y bueno, ¿qué les digo, mis queridos hermanos? Pues aquí en México también. Aquí en México, banda contra banda, ¿verdad? Bandas de delincuentes, de narcotraficantes. La paz siempre ha sido una característica de un mundo de pecado, de la maldad del hombre. Ahora, la idea original de Dios fue salvar tanto a judíos como a gentiles por separado. Y no solo salvar a los judíos como ellos a sí mismos se consideraban. En el tiempo del Señor Jesucristo, en el templo, ¿verdad?, que había ahí en Jerusalén, había un patio que se llamaba el patio de los gentiles. Y ese patio de los gentiles era el único lugar al cual los gentiles, ¿verdad?, podían entrar. Pero solamente de ahí no podían pasar. ¿Y cuál era la función de ese patio? Bueno, la función de ese patio, mis queridos hermanos y amigos, es que ahí los judíos, los hombres que conocían la ley de Dios y que decían conocer a Dios, tenían que evangelizar a los gentiles para que ellos se hicieran primero judíos, conocieran al Dios vivo y verdadero, y una vez haciéndose judíos se les llamaba judíos prosélitos. Y una vez como judíos prosélitos ya podían ser parte de la comunidad judía. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Bueno, eso existe hasta el día de hoy. Pero ¿qué ocurrió con las personas? Con las personas judías, fue en ese mismo lugar donde estaba tan desvirtualizado
esta función que tenía ese atrio o patio de los gentiles, que fue ahí donde el Señor Jesucristo, ahí se nos narra en los evangelios que Él tiró, ¿verdad?, las mesas de los cambistas y les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones, ¿ok? Porque no le dedicaban a la función que tenían que hacer, es decir, de estar testificando de Dios a la gente, a los gentiles, al mundo perdido, sino que ellos lo habían dedicado para hacer un comercio y un comercio ilegal, un comercio abusivo, ¿verdad? Cobrándole sobreprecio a las cosas que necesitaban las personas para poder hacer sus sacrificios en el templo. No solamente esto, sino aún dándoles animales dañados, ¿verdad?, a esas personas y cobrándoles como si estuvieran buenos. Pero animales que no eran aceptos delante de Dios, eran imperfectos, eran manchados, tenían algún problema visual, en fin. Y obviamente ellos se los vendían como las personas gentiles no conocían toda la ley de Dios, pues se los vendían. En otras palabras, les vendían gato por liebre. ¿Okay? Lo mismo que ocurre hoy aquí en México. O sea, en México somos amantes de los tacos, mis queridos hermanos, pero no podemos comer tacos en todos lados. ¿Por qué? Porque hay lugares donde obviamente la carne de res no es carne de res. ¿Ok? Y a veces están muy ricos los tacos, pero cuando termina de comerse sus tacos, pues a veces uno se quiere rascar, ¿verdad?, la espalda con un pie, o a veces sale uno y ya hasta quiere ladrar. Entonces, no, mis queridos, hay que tener cuidado donde comemos los tacos para que no nos den gato por liebre, así como le hacían los judíos a los gentiles que no conocían la ley de Dios. En el versículo número 15, que acabamos de leer, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ok, aquí encontramos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, abolió todas las barreras que había entre Dios y los hombres, con su sacrificio, con su sangre, pero también abolió las barreras que hay entre hombres y hombres, ¿ok? Entre judíos y gentiles. Y algo bien, pero bien interesante, que si usted va a aprender algo en esta mañana, y espero que no aprenda algo, sino aprenda todo o aprenda mucho, piense en este pensamiento que le quiero dejar, ¿ok? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, festividades, sacrificios, ofrendas, leyes de limpieza y de purificación y todos los demás mandamientos externos distintivos del pueblo de Israel contra el resto del mundo fueron abolidos por Cristo. Por eso es, mi querido hermano, mi querido amigo, que ahora en Cristo Jesús nosotros ya no estamos sujetos a todos estos ritos y ordenanzas como hasta el día de hoy las personas judías lo siguen haciendo. Ellos siguen haciendo todos estos ritos, estas ceremonias, y pues nosotros no estamos obligados a hacer todos estos ritos, todas estas ceremonias, todas estas ordenanzas. Ya no, mis queridos hermanos. La única ley que no fue abolida con la sangre de Cristo Jesús en la cruz fue la ley moral de Dios. ¿Y a qué me refiero con la ley moral de Dios? Me refiero con todos los principios de su santidad y de su justicia. Eso no fue abolido, ¿ok? Esa fue la parte de la ley no abolida con la muerte de Cristo Jesús. Pero todo lo demás, mis queridos hermanos, sí fue abolido, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la ley moral refleja la propia naturaleza santa, justa y perfecta de Dios, la cual nunca se abolió ni va a cambiar. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, de los versículos 17 al 19. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 17 a 19. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y nuevamente, refiriéndose a la ley moral de Dios exclusivamente. ¿Ok? No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Recordemos, mis queridos hermanos, que la tilde
era el signo de puntuación más pequeño en cuanto al alfabeto hebreo. Y la J era la letra más pequeña. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? No voy a irme de aquí hasta que yo cumpla la última, el signo de puntuación más pequeño y la letra más pequeña en todo lo que está escrito en la ley del alfabeto, ¿verdad? Del alfabeto hebreo. Entonces, la ley moral de Dios no está abolida, mis queridos hermanos. De hecho, está escrita en nuestros corazones. Así lo dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones y con esa ley nos defiende a nosotros o nos acusa delante de Dios. Antes un judío no podía adorar en un templo gentil ni viceversa. Ahora sí es posible, ¿verdad? En la tercera parte del versículo 15 vemos que Dios ha creado un nuevo hombre, ¿verdad? Pero antes de que pasemos allá, vamos a hacer una distinción que también es muy, pero muy importante. Y lo mismo, si usted va a aprender algo, concéntrese en lo que le dije, que nosotros como cristianos ya no estamos sujetos a obedecer todas las ordenanzas y mandamientos de las leyes sanitarias, ceremoniales, higiénicas, de alimento, ya no. Ok, solamente la ley moral de Dios, es decir, donde es la santidad, donde están acoplados, donde están contenidos toda la santidad y la justicia de Dios. Eso, mis queridos hermanos, eso es la ley moral de Dios. Eso sí, no fue abrogada por Jesucristo, la tenemos que cumplir. Ahora, lo segundo, con la muerte de Cristo Jesús, Dios hizo algo diferente, algo especial. Y aquí quiero que usted ponga mucha atención. Muchos cristianos, porque no conocen bien la Escritura, piensan, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, como iglesia, somos el pueblo de Dios. No, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nosotros no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un ente diferente, es un organismo diferente, ¿verdad?, que Dios seleccionó, como hemos visto aquí nosotros, que lo escogió, ¿verdad?, desde allá, desde muchísimos años antes de que escogiera a Abraham, ¿verdad?, para que fuera el padre de los judíos. Pero su pueblo, nosotros no somos. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos la iglesia. Este nuevo organismo, ¿verdad?, que aquí estamos estudiando en esta carta de Pablo a los Efesios, somos ese organismo. Entonces, un judío, a partir, ¿verdad?, incluyendo a todos los apóstoles, Pedro, Pablo, todos los apóstoles y todos los cristianos que de ahí para acá, del día de Pentecostés para acá, hemos creído en Jesucristo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Entonces, cuando un judío se convierte a Cristo Jesús, él viene a formar parte de la iglesia, ¿ok? Él sí viene a formar parte de la iglesia, pero nosotros, mis queridos hermanos y amigos, nosotros que somos cristianos, nosotros no somos parte del pueblo de Israel. O sea, nosotros por ser cristianos no nos añadimos al pueblo de Israel, por el contrario. Los judíos, el pueblo de Israel, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, se añaden a la iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no podemos nosotros denominarnos de esta manera. Incluso también muchas de las promesas que Dios tiene para el pueblo judío en el Antiguo Testamento son exclusivamente para ellos. ¿Okay? No son para nosotros, aunque a nosotros nos gusten y cuando las leamos nos emocionemos y digan que están muy bonitas y qué bendición, y sí son una gran bendición, pero mis hermanos, ¿qué creen? Pues son para ellos, no son para nosotros. Algunas sí son para nosotros, pero no todas, ¿ok? Imaginémonos esto, a lo mejor a usted le gustan los coches, ¿verdad? A mí me gustan los autos. Y imagínense que su vecino tiene aquí un carrazo, ¿verdad? Un Ferrari, el último modelo, ¿verdad? Y usted cuando lo ve dice, qué bonito, qué bendición que el vecino tenga ese carro. ¿Okay? Bueno, pues sí, pero ese es el carro del vecino, no es el suyo. ¿Ok? Es lo mismo. Muchas de las bendiciones que Dios tiene y que nosotros estudiamos y leemos en el Antiguo Testamento son bendiciones exclusivas para el pueblo de Israel, no son para nosotros. Es como si usted quisiera ir que le gusta el coche, el Ferrari del vecino y fuera y lo agarrara, pues ni siquiera puede hacer eso. Hay una reja, el vecino seguramente lo tiene ahí en su garage, cerrado con llave, con alarmas, etcétera. Usted ni siquiera puede tener acceso a ese Ferrari porque no es suyo. Bueno, es lo mismo. Las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel son para el pueblo de Israel. ¿Okay? No son para usted. ¿Okay? Así es que espero que haya quedado muy claro esta situación. Ahora,
En la tercera parte del versículo 15 que acabamos de leer, vemos que Dios ha creado un nuevo hombre, ¿ok? La palabra que aquí se traduce como nuevo es kainos, y esta palabra que se traduce como nuevo se refiere a un nuevo ser de clase y calidad. Es un ser espiritual en Cristo. Un judío ya no es un judío cristiano, sino es cristiano únicamente. Así como un gentil cristiano, ya no somos gentiles cristianos, solamente somos cristianos. Somos una nueva clase de hombres. En calidad somos diferentes, somos una nueva criatura. ¿Ok? Eso lo dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas, absolutamente nuevas, ¿verdad? ¿Ok? Y de esa manera los hombres somos una nueva clase y juntamente judíos que se han convertido a Cristo, como gentiles que nos hemos convertido a Cristo, somos una nueva clase de personas. Y esa clase se llama salvos, ¿ok? Salvo. La palabra salvo quiere decir salvado, perdonado, rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Y con esta barrera derribada por Jesús, Él mismo hizo la paz entre judíos y gentiles. En el versículo 16 encontramos que tanto judíos como gentiles son unidos en un solo cuerpo que es la iglesia, ¿ok? La iglesia. Con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Dios también derribó las barreras de enemistades entre gentiles y judíos, ¿ok? Todas las dificultades que pudieron haberse suscitado antes, ¿verdad?, de que fuéramos cristianos, han sido derribadas por Cristo Jesús. La hostilidad también entre Dios y los hombres llegó a su fin con el sacrificio de Cristo Jesús. Jesucristo en la muerte, con su muerte en la cruz, recibió, ¿verdad?, todo el castigo y recibió todo, digamos, el castigo judicial, es decir, en lo que merecíamos todos los seres humanos por nuestro pecado, Dios los descargó de una manera judicial en él para que nosotros pudiéramos ser ahora libres y ser declarados legalmente libres del pecado, de la culpa y de la condenación eterna por el sacrificio que hizo Cristo Jesús, ¿ok? El hombre no puede reconciliarse con Dios por sus propios méritos, ni tampoco puede reconciliarse entre sí mismo, ¿verdad?, con los hombres. El comentarista escocés John Eadie escribió lo siguiente: la cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre el hombre y Dios. La muerte de cruz es la respuesta de Dios al hombre en todas las épocas y derribando todas las barreras. Barreras como cuáles, los judaizantes. Allí en la primera iglesia en Jerusalén había un grupo de judaizantes. ¿Qué decían ellos? Les decían a los cristianos de origen gentil: para que ustedes sean salvos, además de creer en Cristo Jesús, además de bautizarse, todo lo que decimos, ustedes tienen que circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley. Esa era una barrera que Cristo abolió en la cruz. La discriminación racial, es decir, de razas diferentes, quedó abolida. La segregación de color, de personas blancas, personas con piel negra, piel amarilla, piel roja o de la color que ustedes quieran, quedó abolido. El apartheid tan famoso allá en Sudáfrica, ¿verdad? La separación entre ingleses que hablaban inglés y el pueblo, ¿verdad? Allá en Sudáfrica, la gente de color quedó abolido. El antisemitismo, es decir, esta lucha sin razón contra todas las personas de origen judío, el sectarismo quedó abolido. Las guerras y todas las demás causas de conflicto humano con la cruz de Jesucristo quedaron abolidas. En el versículo 17 encontramos que Jesús es el príncipe de paz, que es lo que nosotros ya comentamos hace unos momentos, ¿verdad? Jesucristo dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. ¿Ok? Jesucristo también dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesucristo que nos da a todos los cristianos, a todos los seres que hemos creído en Jesucristo, es una paz espiritual. ¿Okay? Diferente a cualquier tipo de paz. No es algo temporal, no es algo momentáneo, no es solamente cuando cantamos, ¿verdad? Ahí cada 2 años o cada 4 años en las Olimpiadas o en el Mundial de Fútbol y que cantamos ahí el himno de la alegría. No, mis queridos hermanos,
No, es una paz totalmente espiritual. Y no solamente es una paz que Jesucristo nos dejó momentáneamente, no, sino que también cuando nos dio el Espíritu Santo se encarga día con día, minuto tras minuto, de estar produciendo en nosotros todos sus frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, amor, benignidad y todo lo que ya sabemos. Entonces ahí está, diario lo está produciendo a través de la persona del Espíritu Santo, Dios día con día en nosotros. ¿Okay? Y nosotros también debemos de ser personas pacificadoras. La cuarta bendición que tenemos ahora un acceso a Dios, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Okay? Fíjense bien, porque por medio de él, o sea, de Jesucristo, los unos, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La única entrada para tener acceso a Dios, mis queridos hermanos, es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro acceso. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Jesucristo, yo siempre, mis queridos hermanos, lo relaciono con la ilustración de los pastores de aquel tiempo, en los tiempos que escribió el Nuevo Testamento. Un pastor, después de traer el día a sus ovejas y llevándolas a lugares donde pudieran tomar aguas frescas, a lugares donde hubiera pastos verdes y fresquecitos para que pudieran comer y alimentarse, y después de esas travesías que eran largas y que duraban días o semanas, las regresaban a sus rediles, y ahí el pastor se ponía en la entrada y literalmente ese pastor era la puerta. Si algún animal salvaje, un lobo, quería entrar, a fuerzas tenía que entrar por esa puerta, pero ahí estaba el pastor de las ovejas, y así es Jesucristo. Ese pastor es la única entrada para poder tener acceso a Dios, ¿ok? La única forma de tener acceso a la presencia de Dios es por Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, es lo que nos dice, que tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, ¿ok? Solamente por medio de Jesucristo. La tercera parte de este sermón, mis queridos hermanos, la tercera y última parte, es un resumen que hace el apóstol Pablo de todo lo que ha explicado en las dos secciones anteriores. Vamos a leer de los versículos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, para terminar en este pasaje, Pablo, como yo les decía, hace un resumen, y hace un resumen por medio de tres metáforas, ¿verdad? De tres ejemplos que él hace. La primera metáfora que hace es que dice que ahora los cristianos de origen gentil y los judíos somos conciudadanos, ¿ok? Eso lo dice ahí, ¿verdad? En el versículo 19, la primera parte. En el reino de Dios solamente hay salvos, va a haber salvos. Y aquí en la tierra, la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra solamente está formado por personas salvas. Recordemos, salvo quiere decir salvado, perdonado, rescatado por Cristo Jesús. Solamente eso, ¿ok? No va a haber más. No va a importar tu origen racial o social. No habrá ciudadanos de segunda ni tercera categorías, solamente salvos, ¿ok? Y en este pasaje, en la última parte del versículo 19, dice santos. Santos y salvos, mis queridos hermanos, se está refiriendo a las mismas clases de personas. La segunda metáfora, somos miembros de la familia de Dios. En el versículo 19, la parte B, dice, ¿verdad? Como si no fuera suficiente que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, fuéramos conciudadanos del cielo, juntamente con las personas de origen judío, ahora también somos parte de la familia de Dios. Dios nos trata
cómo trata a su Hijo Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Así como trató al Señor Jesucristo, así nos trata a nosotros. Somos los hermanos menores de Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo de Dios por derecho. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿verdad? Ok. Y vamos a recibir el mismo trato aquí en la tierra y en el cielo de parte de Dios. Dios no tiene hijos consentidos, somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Y la tercera metáfora que hace Pablo está en los versículos 20 al 22, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el santo, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Mis queridos hermanos, el fundamento de los apóstoles y profetas al cual se refiere aquí, no quiere decir que ellos, ¿verdad?, como seres humanos sean, ¿verdad?, el fundamento de la iglesia. No, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Se refiere a la revelación, es decir, a todo el cúmulo de doctrinas que ellos dejaron plasmados en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero ellos no son el fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, ¿ok? Y además de que Cristo Jesús es la pieza más importante, ¿verdad?, que se conoce como la piedra de ángulo. Ahora, aquí a la iglesia en esta metáfora se le compara como un edificio, pero no solamente un edificio común y corriente, sino como un edificio bien coordinado, en donde todas y cada una de esas piezas, es decir, todos y cada uno de los cristianos que formamos parte de la iglesia, no estamos ahí de casualidad, no estamos ahí de sobra. Estamos ahí porque nos eligió Dios para ser parte de la iglesia, ¿ok? Entonces, no estamos ahí por error, no somos cristianos por error, no es un templo imperfecto. Dios nos ve de manera posicional como un templo, ¿verdad? Como un edificio sin mancha y sin defecto alguno. Por eso cuando alguna persona decide retirarse de la iglesia y se va, ¿verdad?, esa persona no está entendiendo, ¿sí? No ha entendido que él no está en esa iglesia local por su propia voluntad. Está ahí porque ahí lo puso Dios. Y si una persona se sale por cualquier cosa, porque, ay, miren, aquí yo quería pintar, ¿verdad?, la pared de morado y como no me hicieron caso y la pintaron de rosa, pues yo mejor me voy, ¿no? O yo quería, ¿verdad?, dedicarme a barrer aquí el templo, pero como me dijeron que ya hay muchos que barren y que yo mejor acomodar las sillas. No, yo no quiero acomodar sillas. Mejor me voy a otro lado donde sí me dejen hacer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, esa persona no ha entendido que si está en esa iglesia local es porque Dios la ha colocado en esa iglesia local. Y Dios tiene un plan específico para esa iglesia local con ese miembro en particular y tiene un plan especial para ese miembro local con esa iglesia. Entonces, cuando él decide y se va a otro lado, a otra iglesia, le está diciendo ese cristiano a Dios: Dios, yo soy más sabio que tú. Por eso es que tú me pusiste en el lugar equivocado, mejor me voy al lugar que yo considere el adecuado. Mis queridos hermanos, eso es un error. ¿Okay? El templo, es decir, la iglesia, está creciendo continuamente. Es un cuerpo coordinado, ¿verdad?, donde cada persona debe de embonar a la perfección. ¿Ok? Debe de embonar a la perfección. Y la iglesia solamente está formada por personas que hemos aceptado la gracia salvadora de Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y obviamente ese edificio no va a estar completo, no va a estar terminado hasta que la última persona judía y gentil se convierta en Cristo Jesús y forme parte de esa iglesia. ¿Ok? Finalmente, en el versículo 22 se nos dice que así como cada creyente es una parte del templo santo de Dios, que es la iglesia, cada creyente a su vez es el cuerpo físico donde mora el Espíritu Santo. Y la palabra que aquí se traduce como el cuerpo físico donde mora el Espíritu Santo, quiere decir que mi cuerpo material, mi cuerpo carnal, aquí donde vive el Espíritu Santo y que mora, ¿verdad? La palabra que mora quiere decir vive de una manera continua, permanente. El Espíritu Santo no viene nada más a estar conmigo un tiempo o un día, no, sino es para toda, ahora sí que mi vida aquí que tenga con vida en la tierra. A diferencia de
del Espíritu Santo que en los profetas y en los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento venía, ¿verdad?, de manera temporal, cumplía la misión que tenía que hacer, daba la revelación a los profetas o a los santos hombres, o hacían una proeza en el nombre de Dios y después se iban. No, el Espíritu Santo ya vive de manera permanente dentro de cada uno de los cristianos verdaderos. ¿Okay? Finalmente, y como conclusión, por medio de la sangre de Cristo Jesús, de su sufrimiento en su cuerpo, en la carne, y su sangre en la cruz, el Señor Jesucristo hizo que los extranjeros nos volviésemos conciudadanos de los judíos en el cielo. Los advenedizos se convierten en hijos. Los idólatras se convierten en templo de Dios verdadero. Los que no tienen esperanza heredan la promesa de Dios, una esperanza bienaventurada, y los que estaban lejos en Cristo han sido hechos cercanos a Dios. Los que estábamos enemistados y lejos de Dios ahora hemos sido adoptados como hijos suyos y amados. Todo esto por medio del Señor Jesucristo. Y mis queridos hermanos, esto solamente le podemos decir a Dios: gracias por tu maravillosa gracia de la cual yo he sido objeto. Muy bien, mis queridos hermanos, yo espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo con el estudio de este pasaje, ¿verdad? Vamos a despedirnos, voy a hacer una oración para terminar todo este servicio y después de ello les invito a que vean un canto que se llama Dios Incomparable. Oremos, mis queridos hermanos, veamos y entonemos este canto ahí desde nuestras casas y les dejo que con la bendición del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque sin duda tú nos enseñas, Señor, en ella, pues todas estas grandes bendiciones que ahora tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Padre, somos cercanos gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús. Ahora somos ciudadanos del cielo, somos hijos tuyos, somos hermanos menores de Jesucristo y ahora formamos parte, Señor, de tu iglesia, de tu organismo tan maravilloso, Señor, en el cual tú quieres que nosotros vivamos y nos desarrollemos todo el tiempo mientras estemos aquí con vida en la tierra. Gracias porque todo esto, Señor, solamente lo podemos recibir por tu gracia inmerecida para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y mi bendición pastoral sea con todos y cada uno de ustedes. Y a todas las personas que nos acompañaron por primera vez, esperemos que esta no sea la última. Hay muchos hermanos que se fueron conectando y ahorita por cuestiones de tiempo les mando un saludo en general. Gracias y que Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tu gloria y majestad
conocerte.